Bien. Bueno, entonces, en la clase pasada, ¿se acuerdan que lo que hicimos fue empezar con la teoría del consumidor? Habíamos visto la recta de balance, básicamente nos concentramos en eso en la clase pasada, en qué información le daba el consumidor, qué era la recta de balance, cómo era la ecuación de la recta de balance. ¿Alguno de ustedes se acuerda o está mirando ahí los apuntes para recordar? La recta de balance es el ingreso igual al precio 1 por la cantidad de 1, y más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Perfecto, ahí está. Como nos dice Patricia, la recta de balance está dada por la ecuación que iguala el ingreso, ¿sí? El nivel de ingreso, a la suma de los precios por cada una de las cantidades. Habíamos visto que el supuesto simplificador que veíamos ahora en la teoría neoclásica era que nos íbamos a concentrar solo en dos bienes, ¿sí? Que en el bien 1 y el bien 2, y de otro supuesto era que el consumidor gasta todo su ingreso. O sea que esa igualdad se tiene que cumplir, no hay ahorro, ni tampoco hay endeudamiento. Entonces, bueno, en la recta de balance, lo que tenemos es toda la información económica, ¿sí? O sea, las variables económicas que entran en juego en la teoría del consumidor están en esa herramienta de análisis. La segunda herramienta de análisis, que es la que nos vamos a concentrar hoy, es la función de utilidad del consumidor. Entonces habíamos visto que dentro de la teoría del consumidor teníamos dos herramientas de análisis. Una es la recta de balance, que la vimos en la clase pasada, y la segunda herramienta es la función de utilidad, que es lo que vamos a ver. O sea, la segunda herramienta de análisis que tenemos es la función de utilidad. Bueno, y aquí, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada que pasa en la recta de balance, no hay información económica, sino que la información que nos da la función de utilidad es referente a los gustos y las preferencias del consumidor. Nos va a dar información sobre, bueno, cuáles son los bienes que le dan, para, vamos a ver, una misma utilidad, cuáles son las combinaciones, ¿no? Las combinaciones de bienes que le dan la misma utilidad, o las combinaciones de bienes que le dan una mayor utilidad al consumidor. O sea, lo que nos tiene que quedar claro entonces es que lo que estamos viendo, lo que vamos a ver dentro de la función de utilidad, tiene que ver no con variables económicas, sino con los gustos del consumidor. Entonces, la función de utilidad va a ser una función U, que va a depender ¿de qué? De las cantidades de los bienes. De Q1, de Q2, así pueden haber N bienes, ¿no? Nosotros estamos haciendo el supuesto de que vamos a trabajar solo con 2, y vamos a seguir en ese supuesto. ¿Se ve ahí el pizarrón? Dame un segundito. Sí, eso se ve, la parte de arriba no se veía bien, pero ahí... Bien. A ver ahí. Profe, ¿es coma o es por? Se ve borroso, ¿no? Eso te iba a decir, se ve borroso. Sí, borroso. Sí, yo en mi caso veo borroso, profe. No sé los demás cómo ven, pero... Es la cámara que no enfoca bien, se ve. Hay algo que pasa, sí, me saben que me está pasando no me pasó en la clase de la mañana, me pasó en la clase de la noche, y a partir de ahí sigue igual. No. A ver ahora. Ahí mejor. Ahora se ve mejor, profe. Ahora sí, Ay, pero... Ahora sí, ahí se ve mejor. mejora y empeora, ¿no? Ahora no. Sí, ahora quedó rara de nuevo. Ahora volvió como estaba antes nomás. Oh. Lo que puedo hacer es entrar por otra computadora, a ver si. ¿Se ve muy borroso o...? Hasta ahí se llega a entender. Bueno, Sí, vamos se entiende. viendo. Si va a escribir algo y no se entiende, vamos a estar a cada rato. Ahí está, cualquier cosa ustedes me preguntan. Lo que puse acá fue que la función U, ¿sí? la función de utilidad va a ser una función F que va a depender de Q1, de Q2, así hasta Qn. Eso que está ahí entre el Q1 y Q2 es coma, ¿verdad, profe? Como si fuera Q1, Q2. Sí. Coma. Q1, Q2. No logro que mejore. Capaz que la luz o el reflejo.
Sí, sabés que no es eso, porque el otro, viste que ahí mejora, ¿no? Y después empieza a empeorar, hay un problema de la... Igual, profe, a medida que vas explicando se va entendiendo lo que estás Bien, escribiendo. Sí, perfecto. sí. Yo sigo y ustedes, si hay algo que no se entiende, me paran y lo ven. ¿Ah? Bueno, entonces, como les contaba, dentro de la función de utilidad lo que vamos a tener es información sobre los gustos del consumidor. No vamos a tener información sobre las variables económicas. ¿Ah? ¿Qué es lo que me va a permitir la función de utilidad? La función de utilidad le va a permitir a los consumidores evaluar la utilidad que le da las diferentes combinaciones de cestas de bienes. Y también le va a permitir ordenar esas preferencias. ¿Ah? O sea, para saber cuál es la cesta que le da una mayor utilidad. Entonces vamos a ver las curvas de indiferencia. Curva de indiferencia. Profe, Sí, ¿y qué sería QN? QN sería el bien N, ¿no? O sea, supone una economía donde tengo N bienes. Pero nosotros estamos trabajando con el supuesto simplificador de que trabajamos con dos bienes, ¿no? En realidad eso es una función genérica. Es para que ustedes sepan que la función de utilidad va a ser una función de los distintos bienes. ¿Ah? O sea que U va a depender solo de las cantidades de los distintos bienes. Va a depender solo de Q1 y de Q2, en nuestro caso, que es un ejemplo simplificado. ¿Sí? Ah, ahí escribieron la ecuación. La función. Gracias, Cristian. Bien, entonces, veamos ahora gráficamente cómo es la función de utilidad. La función de utilidad, gráficamente, yo voy a seguir poniendo en el eje de las abscisas a Q sub 2, y en el eje de las ordenadas a Q sub 1, ¿sí? O sea, simplificadamente yo sigo trabajando solo con dos bienes en esta economía. ¿Ah? ¿Y cuál va a ser la forma de las funciones de utilidad? Las funciones de utilidad van a tener esta forma. ¿Sí? Donde voy a tener aquí, en esta función, un nivel de utilidad U sub A, ¿sí? Que vamos a suponer que sea de 200. Esta otra curva de utilidad la voy a llamar U sub B, le da otro nivel de utilidad al consumidor, y esta otra curva de utilidad la voy a llamar U sub C, que le da otro nivel de utilidad al consumidor. Si ahora nos concentramos en la función de utilidad U sub A, o sea, en esta primer función que puse acá, U sub A. En esa función de utilidad, por ejemplo, podemos tener la canasta K, le llaman el libro, vamos a llamarla igual, la canasta K que está compuesta por 10 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1. Esta canasta K está sobre la función de utilidad U sub A. Y la canasta J... Profe, una consulta, disculpe. Sí, ¿Curva de qué dice? curva de indiferencia. Genial, gracias. Por favor. Ahora vamos a ver por qué se le llama curva de indiferencia. ¿Sí? Tenemos entonces la canasta K, que está sobre la curva de indiferencia U sub A, con 10 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1, y la canasta J, también, estoy siguiendo la misma nomenclatura que el libro. La canasta J, que está compuesta por 5 unidades del bien 2 y 8 unidades del bien 1. Bueno, ¿qué es lo que representan las distintas curvas de indiferencia? ¿Qué es lo que me muestra cada una de estas curvas de indiferencia? Lo que tengo en cada una de estas curvas de indiferencia son distintas combinaciones, ¿sí? Distintas cestas de bienes, o distintas canastas, por ejemplo, la canasta J y la canasta K, que le dan al consumidor el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? O sea que
todas, yo les estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? Pero todas las canastas de bienes, ¿sí? Que conforman una misma curva de indiferencia, o sea, que están en la misma curva de indiferencia, le dan al consumidor el mismo nivel de utilidad. De allí curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque es indiferente para el consumidor estar tanto en la canasta J como estar en la canasta K. ¿Por qué? Porque le dan el mismo nivel de utilidad. ¿Se Profe. entiende? Igual ahí capaz que es porque varía, pero ahí en una serían 13 y en otra serían 12. ¿Cómo, perdón? Que si vos sumás, una da 12 y otra da 13. Ah, sí, no, pero no es no, es un ejemplo que yo les puse nada más. No quiere decir que la suma tenga que dar lo mismo. No. Profe, Sí. Yo en no veo 200, nada en la gráfica. ¿Cómo? Que yo ¿Qué valores utilizó en Q2? Bueno, no estoy escuchándolos bien. A ver, vamos de a O sea, uno. yo no veo la gráfica, no veo los números ni las líneas que hace, porque el rojo. Ah, el rojo no se ve. Esperen un poquitito entonces. Igual este mismo gráfico ustedes lo tienen en el libro, pero vamos a ponerlo acá. Estos son 10, son dos ejemplos, es un ejemplito nomás. 10 y 5. ¿Se ve ahora mejor? Sí. ¿Ah? El negro sí se ve. Sí. Perfecto. Perdón, no uso más el rojo. Así ya. ¿Sí? Ahora tienen ahí la canasta K, que está formada por 10 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1. La canasta J, que está formada por 5 unidades del bien 2 y 8 unidades del bien 1. ¿Ah? Y estas yo son tenía una pregunta. las distintas curvas de indiferencia. Hay una compañera que me decía que no veía las curvas de indiferencia. Lo que yo les muestro acá son las curvas de diferencia, o sea, qué formas tienen las funciones de utilidad. ¿Sí? Las funciones de utilidad del consumidor, que son esta que vimos acá, o sea, depende solo de la cantidad de bienes consumidos, ¿sí? Tienen esta forma. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos la recta de balance y la veíamos gráficamente? Bueno, no, lo que estamos viendo hoy son las funciones de utilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la función de utilidad? Me dice cómo son los gustos del consumidor. ¿Sí? Y los gustos de ese consumidor, ¿de qué dependen? Dependen de las cantidades de bienes consumidos. ¿Y cómo son gráficamente esos gustos del consumidor? Bueno, gráficamente, para ver los gustos del consumidor, tengo que mirar las curvas de indiferencia. ¿Qué me dicen las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia lo que me dicen son las distintas canastas, ¿sí? Por eso les puse dos ejemplos concretos, pero hay N canastas aquí dentro, muchas, que son esas canastas, son distintas combinaciones del bien 1 y del bien 2, ¿sí? Lo ven acá, que le dan al consumidor el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? O sea, si estamos, cualquier punto que esté sobre la curva de indiferencia U sub A, le da al consumidor un nivel de utilidad de 200. Cualquier canasta que esté sobre esa curva de indiferencia le da el mismo nivel de utilidad. La canasta J, que está compuesta por 5 unidades del bien 2 y 8 unidades del bien 1, le da un nivel de utilidad de 200 al consumidor. Y la canasta K, que está compuesta por 10 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1, también le da el mismo nivel de utilidad. Eso quiere decir, lo que me está diciendo es que las dos canastas, la canasta J y la canasta K, son indiferentes para el consumidor. ¿Por qué? Porque están sobre la misma curva de indiferencia. ¿Sí? Profe, O acá sea, yo me profe, olvido del precio, ¿no? ¿Cómo? Que acá yo me estoy olvidando del precio, o sea, lo que me importa son las cantidades, ¿no? Sí, En la ahí está, función de Patricia. utilidad. Eso Acá era no están lo que decíamos al inicio. las medidas. A ver, vamos a contestarle primero a Patricia. Lo que decíamos al inicio de la clase, ¿sí? Aquí, hoy nos vamos a concentrar en la función de utilidad. La función de utilidad solo toma en cuenta los gustos del consumidor. Me da información sobre los gustos, ¿sí?
no estoy teniendo en cuenta ninguna variable económica, ni precios ni precios ni ingreso, que es lo que sí Bárbaro. tengo en la recta de balance. ¿Ah? Florencia, ¿me Dale, tenías que gracias. preguntar algo? A ver. Sí, yo quería preguntar algo. Viste que ahí la utilidad, por ejemplo, de la primera curvita, o sea, de la primera que se ve ahí, es sí. igual a 200. Por ejemplo, que ponerle que la utilidad B fuera igual a 250. Y lo ponemos, ponele, en vez de 10 el 15, que se une a la utilidad B junto con o sea, la cantidad 1 con la cantidad 2. No sé si me explico. Es lo mismo que está ahí, pero como que se unieran en la utilidad B, sería, por ejemplo, 250, la misma canasta, ¿no? A medida que va subiendo, o sea, Sí, sí. A ver, depende de Florencia, la vos curva. recién estamos empezando el análisis, y Florencia está yendo como un paso más adelante. Sí. ¿Sí? Lo que quiero que les quede... Perdón, profe, es No, que yo no. soy así. Bueno, no hay problema, no hay problema. No hay problema, por eso tenemos funciones de utilidad diferentes para cada consumidor, pues somos todos diferentes. Pero muchachos, lo importante es que a ustedes les quede claro que en la misma función de utilidad, ¿sí? Tenemos diferentes cestas, diferentes combinaciones de bienes que le dan al consumidor la misma utilidad. Lo que decía Florencia es, bueno, si me voy a una utilidad como B, voy a tener otras combinaciones de canastas, obviamente no son los mismos puntos, ¿sí? Que le van a dar cualquier punto que esté situado sobre la curva de indiferencia U sub B, le va a dar U sub B de utilidad al consumidor, la misma. Y cualquier punto que esté ubicado sobre la curva de indiferencia U sub C, le va a dar al consumidor la utilidad U sub C. ¿Ah? Conclusión, concreto, cualquier punto que esté sobre la misma curva de indiferencia le da la misma utilidad al consumidor. ¿Ah? Marcelo tiene la mano levantada, a ver. Profesora, buen día. Buen día. Quería saber dónde puedo seguir la clase, en qué PDF es. PDF, yo les puse dos guías de clase en el EVA. Igual ustedes ahí tienen, como en la primera parte del curso, ¿no? Pueden elegir cualquier presentación, van a tener las clases grabadas en el EVA y obviamente están en el teórico. Ustedes tienen que seguir el teórico, leer el teórico. ¿Ah? Eso, por eso preguntaba a cuál seminario de selección del consumidor no encuentro el tema, o sea que no. Sí, tenés que seguir el teórico. En el libro tenés toda la... O sea, no sustituye esto, la clase obviamente nunca sustituye lo que ustedes tienen que leer en el teórico. En el libro, ahí te está contestando Joaquín. Bien, bueno muchachos, entonces esta es nuestra curva de indiferencia, es la función de utilidad, que es una función que depende de las cantidades y que tiene esta forma. ¿Ah? A ver, otro concepto importante dentro de la función de utilidad es lo que llamamos tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Lo que me va a decir la tasa marginal de sustitución es cuántas unidades de uno de los bienes está dispuesto a ceder el consumidor para adquirir una unidad adicional del otro bien, pero manteniendo el mismo nivel de utilidad. ¿A qué les suena parecido este concepto de lo que vimos la clase pasada? El costo de oportunidad. A lo que intercambiaba el consumidor en el mercado. A la relación de precios relativos. Era parecido a la FPP. Ahí está, que ustedes analizaron, vieron el paralelismo con la función con la teoría de la empresa. Ahora lo que nosotros estamos viendo es la teoría del consumidor, y el concepto parecido que vimos la clase pasada en la recta de balance era la relación de precios relativos. O sea, lo que veíamos
en la recta de balance era, bueno, ¿a cuánto de un bien está dispuesto a ceder un consumidor para obtener una unidad adicional bien del otro? De manera de seguir gastándose todo su ingreso, porque estábamos en la recta de balance. ¿Ah? Ahora estamos en la función de utilidad. Lo que tenemos es el concepto de tasa marginal de sustitución. ¿Qué me va a decir esta tasa marginal de sustitución? Me va a decir cuánto de un bien está dispuesto a ceder el consumidor para adquirir una unidad adicional del otro bien, pero de manera de mantener constante su nivel de utilidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y matemáticamente, ¿cómo calculo la tasa marginal de sustitución? Bueno, la tasa marginal de sustitución la voy a encontrar derivando Q1 con respecto a Q2. ¿Sí? Entonces, supongamos... Sí. ¿Cuántas unidades de bienes que quiere adquirir el consumidor, acceder o algo así, para adquirir una unidad adicional del otro bien, sin que era? De manera de mantener el mismo nivel de utilidad, o sea, sin modificar el nivel de utilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro o quieres que repita? No, me faltaba eso nomás. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, matemáticamente, ¿cómo calculo la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución va a ser la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la función de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Si tenemos esta función de utilidad, U igual Q1, espérenme que voy a borrar. No entendí eso que ejemplo que pusieron en el libro, profe. ¿Esto? ¿O lo que vamos a hacer ahora? No, lo que vas a hacer ahora. Ah, No bueno. No te preocupes, ahora lo vemos bien. La voy a borrar porque así tengo espacio en el pizarrón para hacer. Entonces, les puse recién, tasa marginal de sustitución igual, derivada de Q1 con respecto a Q2. ¿Ah? Entonces, les dice el libro, si ustedes tienen la función de utilidad, les da el ejemplo de Q1 por Q sub 2 al cuadrado. Este es el ejemplo que da. ¿Ah? No se nos entreve. Esta es la función de utilidad. Si yo tengo esta función de utilidad y quiero calcular la tasa marginal de sustitución, lo que tengo que hacer es derivar Q1 con respecto a Q2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo en la función de utilidad? Lo que voy a tener que hacer es despejar Q1. Primero, ¿no? Q1, despejo Q1. O sea que eso, ¿cuánto me va? ¿Cómo me da? Me da Q sub 1 igual a U, como multiplica, divido todo, dividido Q sub 2 al cuadrado. ¿Está bien? Lo único que hice yo fue despejar Q sub 1 de la función de utilidad. ¿Ah? O sea, me dieron la función de utilidad, que depende solo de las cantidades, ¿vieron? Como veíamos al inicio. Me dieron este ejemplo, que es Q1 por Q2 al cuadrado, y yo tengo que encontrar la tasa marginal de sustitución. ¿Cómo hago eso? Tengo que derivar Q1 con respecto a Q2. Entonces, voy a despejar Q1 primero para poder derivar. Q1 es igual a la utilidad. Como esto está multiplicando, lo que tengo que hacer es dividir ambos miembros para poder despejar. Divido entre Q sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que escribir U por Q sub 2 a la menos 2, ¿no? Es lo mismo, lo puedo escribir así. Sí. Y ahora estoy en condiciones de derivar. Ahora puedo aplicar la fórmula de tasa marginal de sustitución. Puedo hacer la derivada de Q1 con respecto a Q2. ¿Ah? Tengo que derivar esto con respecto a Q2.
¿no? ¿La U qué es? Pero no. La constante, 0. Está, pero en realidad, ¿qué está haciendo ahí? Es un número, está multiplicando. Ahí está. Lo dejo entonces, ¿verdad? Y la derivada de Q2 a la menos 2, derivado con respecto a Menos Q2. Q2. ¿Cómo? Es menos 2 por Menos Q. Menos Ahí 2 está. Q. Menos 2, Q sub 2, A la 3. a la menos 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. ¿Sí? Bien. Muy ¿Por bien. qué a la menos 3? Bien, ¿tú cómo derivas? Suponete que vos tenés una f de, vamos a hacer un apartado, ¿no? Una f de x que es a por x a la menos 2. Y tenés que hacer f' de x. ¿Cómo haces? Profe, es un paréntesis lo que está ¿Ah? después del ¿cuál? La 2 menos. Ah, ¿no se ve acá? No, el anterior no se ve, profe. Está. Pero es un paréntesis, sí. Perdón. Vamos acá abajo que se ve mejor un tema de enfoque de pizarrón. No, profe, lo que ella dice, después de la derivada de Q1 es igual utilidad, ahí va el paréntesis que no se ve. Utilidad, y acá un paréntesis, Ahí está, eso era el que no se veía. menos 2 por Q sub 2 a la menos 3. ¿Ah? Lo otro sí se veía. Ah, se veía. Está, entonces vuelvo. Fíjense. Pobre profe, la estamos enloqueciendo. No pasa nada. F de x igual a por x a la menos 2. Y yo quiero hacer f' de x. Para hacer la derivada, ¿qué hago? A Menos 2A. por menos 2, perfecto, por x a la menos 2 menos 1, ¿no? Ah, ta. ¿Y esto qué es? Esto es x a la menos 3. X a la menos 3. ¿Ah? ¿Quedó claro ahora? Bien, profe. Ahora sí, gracias. Perfecto. No, por favor, estamos para eso. Entonces, ¿qué me está quedando acá? Me está quedando que la derivada de Q1 con respecto a Q2 va a ser menos 2U por Q sub 2 a la menos 3. ¿Está? No terminé todavía. ¿Puedo borrar acá? Ahí me perdí, profe. ¿Puedo borrar esto, muchachos? Sí. Bien. Sí. Bien. Entonces, repasemos por las dudas. Tenemos la función de utilidad, que es Q1 por Q sub 2 al cuadrado, ¿sí? Tengo que despejar Q1 de aquí, o sea que Q sub 1 es U sobre Q sub 2 al cuadrado, o esto es lo mismo que decir U por Q sub 2 a la menos 2, ¿no? Eso es lo mismo. Ahora, tengo que derivar esto con respecto a Q sub 2. ¿Ah? ¿Cuál es la derivada? Recién lo vimos, es U por menos 2 por Q sub 2 a la menos 3. ¿Ah? Que esto también lo puedo escribir ordenando términos como menos 2U por Q sub 2 a la menos 3. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué tengo que hacer para que me dé menos 3 ahí? Eso es lo que no entiendo. Porque el menos 2 lo saco del exponente, ¿no? Sí, Claro, pero para recién lo ponerlo. expliqué, la f de x. ¿Verónica? Sí, no, pero yo sé que explicó, pero puso menos 3, pero no sé de dónde sale. Ese es el Porque el tema. exponente cuando derivas se le resta a 1. Ah, está. Claro, cuando vos derivás, la derivada de este sería menos 2, y acá sería menos 2, menos 1, menos 3, que fue lo que recién les expliqué cuando les hacía f de x. ¿Ah? Cualquier cosa, si no lo explico otra vez. Si alguien no entendió lo que hicimos con la f de x, me lo preguntan y lo volvemos a ver, no hay problema. ¿Ah? O sea que hasta acá entendieron cómo llegamos hasta acá. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora para poder calcular la tasa marginal de sustitución? Lo que tengo que hacer es, donde está la U, ¿sí? Sustituir su valor. ¿Sí? Voy a escribir acá
porque ya me dijeron que se ve. Si no se ve, me avisan. ¿Ah? O sea que la derivada de Q1 con respecto a Q2, voy a escribir menos 2. Escríbelo más grande, profe. Más grande, sí. Pero no borre, escribe después más grande. Bien. Vamos, ahí la vamos a dejar. Menos 2 por la función de utilidad que es Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado, ¿sí? Por Q sub 2 a la menos 3. ¿Está bien ahí el tamaño? ¿Se ve o no? Lo leo. Es ahí va, léelo. Menos 2, ¿sí? Que es esta, menos 2, sí, por la función de utilidad, ¿sí? Que lo que voy a hacer es sustituirla, Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado por Q sub 2 a la menos 3. Lo único que hice fue sustituir. Donde dice U, cambio por lo que vale U. Bien, bárbaro. ¿Sí? Y ahí lo único que hago es cuentitas. Porque ¿qué tengo acá? Tengo menos 2 Q1 por Q sub 2 al cuadrado por Q sub 2 a la menos 3. Pero ese Q sub 2 a la menos 3, ¿qué es? Es 1 sobre Q sub 2 a la 3. ¿No? Y entonces acá, ¿qué puedo hacer? A mí como que se me cortó cuando estaba hablando. Bien, voy otra vez. Menos 2 por Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado, y Q sub 2 a la menos 3 es lo mismo que escribir 1 sobre Q sub 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer acá es simplificar este Q sub 2 al cuadrado, y me queda solo un Q sub 2 acá. ¿Sí? O sea que esto es igual a ¿qué? A menos 2 Q sub 1 sobre Q sub 2. ¿Sí? Profe, es 1 sobre Q sub, ahí. Sí, voy otra No, vez. Dale, no se ve bien. Se los leo. Es menos 2 Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado por 1 sobre Q sub 2 a la 3. ¿Sí? Y lo que hago aquí es simplificar en este paso. Entonces llego a que la tasa marginal de sustitución va a ser menos 2 Q1 sobre Q sub 2. Profe, ¿puedes O explicarlo? sea que la ecuación que vamos a utilizar es menos 2 Q sub 1 sobre Q sub 2. Esa es la final, digamos. Claro. O tenemos que saber sí o sí todos los otros pasos por las dudas. Lo que pasa es que esto depende de la función de utilidad que te den. Nosotros tenemos esta función de utilidad. Esta es nuestra función de utilidad. El ejercicio te puede dar una función de utilidad diferente. Bien. Entonces, cuidado, es muy buena la acotación que estaba diciendo Patricia, porque va a depender de tu función de utilidad. Vos vas a tener que hallar la tasa marginal de sustitución. Esto sí lo tienen que saber, ¿no? La tasa marginal de sustitución es, ¿qué es? Es la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la función de utilidad. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Despejar Q1 en la función de utilidad, y después derivar Q1 con respecto a Q2. Y ahí hacer cuentitas, y encuentro cuál es la tasa marginal de sustitución. Ahí va. La tasa marginal de sustitución depende de qué forma tenga la función de utilidad. O sea, no siempre va a ser esta. Lo que veíamos en la clase anterior, con respecto a lo que veíamos en la clase anterior con respecto a la relación de precios relativos, no, porque la recta de balance siempre va a tener esa forma. Siempre va a ser el ingreso igual a P1 por Q1 más P2 por Q2. Entonces la relación de precios siempre va a ser la misma. ¿Se entiende? Sí. Y por ejemplo, si en el caso fuera, ¿no? Capaz que entrever a mis compañeros, perdón.
en vez de Q sub 1, en vez de Q sub 2 elevado a la 2, sea Q sub 1 elevado a la 2, haría al revés. Ah, bueno, si vos tenés Q sub 1 elevado a la 2, por eso te digo, tenés que hacer estas Todo cuentas. va a depender de cómo sea la utilidad. Claro, Sí. primero que nada tenés que despejar lo que te dice, o sea, Q sub 2, Claro. en el ejemplo. Y ahí Claro. seguís todos los pasos, te va a dar todo al revés, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Vos tenés que hacer, despejar Q sub 1 de la función de utilidad que te den, que depende de lo que te den, y ahí sí, derivo, hago todas las cuentitas y llego a cuál es la tasa marginal de sustitución. ¿Ah? Bárbaro, gracias, profe. No, por favor. Lo importante, sí. Si lo podemos sacar desde el principio, o sea, desde que pusiste, viste ahí, -2, ¿Cómo? desde que sustituiste la U, porque ahí me... Ah, sí, viste que claro. tú hoy sustituiste la U. Bien. Bueno, desde bien, ahí sí podías explicarlo. bien. Sí, dale, no hay problema. Miren. Entonces, me dice la compañera de explicar a partir de aquí. ¿Qué fue lo que hice? Yo salgo de este valor, ¿sí? O sea que la derivada de Q1 con respecto a Q2 me da -2 por U por Q2 a la -3. Lo único que hago es bien sencillo. Lo único que hago de acá a acá es sustituir U por su valor. ¿Qué es U? U es esto. U es Q1 por Q2 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Esto lo traigo y lo pongo acá. ¿Qué me da? Me da -2 Q1 por Q2 al cuadrado, ¿sí? Por Q2 a la -3. ¿Qué es eso? ¿Se entiende? Sí, ¿Qué pero hago después después? ¿cómo llega? Ah, Claro. ¿Después qué hago? Hago cuentitas. Simplemente, bien fácil. Tengo -2 Q1 por Q2 a la 2, y esto que es Q2 a la -3, lo puedo escribir como 1 sobre Q2 a la 3, ¿no? Profe, ahí para sacar paréntesis, ¿no tendrías que multiplicar el -2 por Q1 y por Q sub 2? Sí, está acá, está multiplicando a todo. No está Ah, es todo sumando lo que entero. pasa con Q sub 1 y Q sub No. 2, está Esto multiplicándose. eso está todo multiplicándose, ¿bien? Ta. Otra forma que ustedes tienen también es sumar los exponentes. Yo porque me pareció que les quedaba más fácil así. Pero si ¿por qué cancelaste Q2 a la 2? Porque vos tenés Q2 a la 2 sobre Q2 a la 3. No entendí, perdón. 2 veces se repite el Q2, por eso se anula, porque tenés 2 veces Q2, o sea, fue lo que yo entendí, en uno solamente que está elevado a la 2 y en otro a la 3. Entonces, como vos tenés 1 sobre Q2 a la 3, se va el exponente 3 y se va el Q2 elevado a la 2 y ahí te quedaría 1 sobre Q2, o sea, el Q2 nunca lo vas a perder, porque en realidad ahí lo que te está mostrando es que lo tenés doble y de nada te sirve, o sea, vos necesitas un factor solo. Entonces se te va el exponente 3 y como es 1 sobre Q2, y después, no sé si me expliqué o si te quedó mejor ahí. O sea, eso fue lo que yo entendí, profe, no sé si está bien. Sí, Florencia, es eso. Yo ahora me quedé con la duda de capaz que a los que no habían entendido, capaz que en vez de este paso decirles que se suman los exponentes. Miren, llegamos a lo mismo. Se los explico sumando los exponentes, capaz que los compañeros que no entendieron les queda más claro ahora, sin hacer ese paso. A ver, esto es lo mismo que entonces escribir -2, esto está todo multiplicando, ¿no? Para los compañeros que me habían preguntado, o sea que es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, como veían en el liceo. Entonces, -2 por Q1, ¿sí? Por Q2 a la 2 por Q2 a la -3. ¿Qué pasaba cuando yo tenía la misma base? Esto también es del liceo. ¿Qué pasa cuando yo tengo la misma base? Puedo dejar la misma base y sumo los exponentes, ¿no? Eso es lo mismo. Matemáticamente es lo mismo a lo que hice recién. Entonces, ¿qué va a dar esto? Va a dar -2 por Q sub 1 por
Q sub 2, dejo la base, sumo los exponentes, 2 menos 3 menos 1. ¿No? ¿Se entiende ahora? ¿Y qué es esto? Esto es lo que recién escribí. Es menos 2 Q1 sobre Q2. Ahora a los compañeros que no les quedaba claro por qué cancelaba Q2, ¿se entendió? Es otra forma de hacer lo mismo. O sea, yo puedo sumar acá los exponentes o puedo escribir Q sub 2 a la menos 3 como 1 sobre Q sub 2 a la 3. Es una cuentita fácil, simplemente cuál camino les queda a ustedes más sencillo. Elijan el que les quede más cómodo. ¿Sí? ¿Y por qué los pusiste dividiendo después? Bueno, porque Q2 a la menos 1, ¿qué es? Es 1 sobre Q2, ¿no? Profe, pero en el otro ejemplo usted puso menos 2, Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado, por 1 sobre Q sub 2 a la 3. Sí. No es otro ejemplo, es el mismo. No es otro ejemplo, es el mismo, es la misma cuenta hecha de una manera diferente. Que lo único que sumando los exponentes. Claro, la hice de otra manera porque a los compañeros que no habían entendido la otra, tienen esta otra forma. Son dos formas de ver lo mismo, ¿sí? Está genial. Ustedes usen la que les quede más cómodo, o sea, si alguien entendió mejor la otra, mejor, es lo mismo. ¿Ah? No se compliquen por esto que es simple una cuentita. ¿Ah? Que en realidad eso lo toman con la práctica. Ustedes vuelven a hacer este ejercicio mañana o en un rato, ¿sí? Para ver, bueno, para entender bien cuáles fueron los pasos que seguí, lo tienen que volver a hacer, no hay otra opción, no hay otra forma de aprenderlo, ¿sí? Ustedes tienen que decir, bueno, esta es la función de utilidad que me dieron, esto es lo que tengo que hacer para hallar la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Tengo que derivar Q1 con respecto a Q2, bueno, despejo Q1, derivo, siempre llego a una expresión donde está U, sustituyo lo que es U, y ahí hago cuentitas. ¿Ah? Pero esto para aprenderlo implica que ustedes de cero hagan otra vez el ejercicio. ¿Ah? Pero bueno, ¿entendieron los pasos que dimos después para repetirlos? Ustedes, si tienen dudas, mañana me preguntan, o la clase próxima. ¿Sí? Esta es la tasa de marginal de sustitución y la vinculación con la curva de indiferencia. ¿Cómo, perdón, Agustín? No, ¿Agustín habló? No, Marcelo. Dime. Dentro de la curva de indiferencia que estábamos. Sí. Estamos en la función de utilidad. ¿Ah? Y lo que estamos haciendo es calcular la tasa marginal de sustitución en un ejemplo concreto. Entonces llegamos a que la tasa marginal de sustitución es menos 2 Q1 sobre Q2. ¿Ah? ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Gráficamente, la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Tengo Q1 y tengo Q2. Esta es la función de utilidad. La tasa marginal de sustitución me da la pendiente de la función de utilidad. Lo que me está diciendo la tasa marginal de sustitución, o sea, la interpretación, matemáticamente es esto, y gráficamente es la pendiente. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la interpretación económica? Bueno, la interpretación económica de la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Es cuántas cantidades del bien 1 estoy dispuesto a intercambiar o a ceder para adquirir una unidad adicional del bien 2, de manera de mantener el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Repito, la interpretación económica de la tasa marginal de sustitución es cuántas unidades del bien 1 estoy dispuesto a ceder para obtener una unidad adicional del bien 2, de forma de mantener el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Fíjense que cómo nos da la tasa marginal de sustitución. ¿Nos da positivo o nos da negativo? Negativa. Negativa, perfecto. Eso quiere decir que
si aumento la demanda de un bien, ¿qué va a tener que pasar con la demanda del otro bien para que yo mantenga mi mismo nivel de utilidad? Disminuye. Tienen que disminuir. Perfecto, va a tener que disminuir. ¿Ah? Bueno, Profe, entonces, una consulta. sí, ¿La pendiente de qué es la TSM? la tasa marginal de sustitución va a ser la pendiente de la función de utilidad. Ah, ok, gracias. Por favor. ¿Ah? Profe, una pregunta. Sí, sí, Allá abajo en el -2, Q1 dividido Q2. ¿Qué le sí. pasó al -1 que estaba antes? A ver, ¿este -1? Sí. Está, porque Q sub 2 a la -1 es lo mismo que escribir 1 sobre Q sub 2. ¿Se entiende? A ver, Sí, sí. esto acá, esto, ay no funciona este marcador, perdón. Esto es lo mismo que escribir 1 sobre Q sub 2. Cuando yo tengo cualquier número elevado a la -1, es lo mismo que escribirlo 1 sobre ese número. ¿Ah? Y si yo después lo multiplico por -2Q1, es -2Q1 sobre Q sub 2. ¿Se entiende? Yo, en mi opinión, para mí es más fácil la anterior. Yo me quedé con la anterior, a esa no le presto Sí, mucha sí, atención. Si no me usen la que les entero, quede más cómodo, usen la que les quede más cómoda. Hice lo mismo Les que la digo, La compañera. anterior me parece como más, sí, es es la que a más ustedes les fácil. parezca más intuitiva, Hizo ¿no? mucha vuelta. Es la que a ustedes les parezca más intuitiva, pero les digo. Lo que pasa es que yo no entendí, la profesora buscó otra manera, capaz que me queda más fácil. Al que le quede más fácil la otra, usa la otra y está. Obvio, Si ya Sí, aclaran en el obviamente, cuaderno, cada uno usa usa esta, lo que usa la le otra. queda no dije mejor, eso, obvio. yo solamente di mi opinión, que a mí me quedaba más fácil la anterior, no esa. Nada. Perfecto, muchachos. La idea de la clase es esto, que ustedes vean cómo se hacen los ejercicios y bueno, y cómo siempre hay 2 o 3 calculamos las distintas opciones. cosas, Y cada y uno vean queda cuál con es la la más mejor opción. fácil. ¿Perdón? ¿Verónica? No, que yo digo que siempre para algún ejercicio o algo hay varias posibilidades de hacerlo. Cada uno se queda con la más fácil o la que... Ahí está. Bueno, entonces, si entendimos cómo encontrar la tasa marginal de sustitución, ahora en el seminario lo vamos a ver. ¿Ah? Voy a borrar acá y vamos a seguir. Vuelvan a hacer ejercicios parecidos, ¿sí? Y si tienen alguna duda, la vemos, la planteamos y la vemos otra vez en el pizarrón. Bien. Bueno, algo importante también es que la tasa marginal de sustitución, yo la puedo expresar como en términos de derivada de Q sub 1 con respecto a Q sub 2, o también, como veíamos la clase pasada que podemos hacer con la relación de precios relativos, puedo ver la tasa marginal de sustitución como la derivada de Q2 con respecto a Q1. Lo que los pasos van a ser diferentes. O sea, yo voy a tener que primero, ¿sí?, de la función de utilidad despejar Q2, derivar Q2 con respecto a Q1, y voy a llegar también a la tasa marginal de sustitución. O sea, lo puedo hacer de una forma o de la otra. ¿Sí? Bueno. Profe, al lado de la derivada de Q sub 1 sobre Q sub 2, ¿hay algo? Porque no veo. Acá no, yo tengo que la tasa marginal de sustitución la puedo escribir como la derivada de Q1 con respecto a Q2, o la tasa marginal de sustitución la puedo escribir como la derivada de Q2 con respecto a Q1. ¿Ah? Profe, en la primera, ¿cuál estaría averiguando yo? Es lo mismo, vos podés hallar la tasa marginal de sustitución por este camino, que fue el que vimos recién, o por el otro, que este otro implica despejar Q2 y derivar con respecto a Q1. ¿Ah?
pero tú estás llegando a la misma tasa marginal de sustitución. En términos de un bien o en términos del otro. ¿Se entiende? Igual ahora lo vamos a seguir viendo. ¿Ah? Vamos a ver cuáles son las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades ¿sí? de las curvas de indiferencia? De las curvas de indiferencia tienen un conjunto de propiedades que, bueno, vamos a ver. Primero, en primer lugar, son decrecientes, no lo voy a escribir todo, ¿no? Les voy a escribir solo la primera palabra. Son decrecientes de izquierda a derecha, ¿sí? Como vimos recién gráficamente, la función de utilidad es así, decrece de izquierda a derecha. ¿Ah? La segunda propiedad es que no se cortan entre ellas. No se cortan entre ellas. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, miren. Vamos a ver el contraejemplo. Vamos a suponer que sí se cortaran. Yo tengo Q sub 2 y tengo Q sub 1. ¿Sí? Tengo esta función de utilidad. Y tengo esta otra función de utilidad. Supongamos que sí se corta. Entonces tengo U sub 1, nivel de utilidad 1, y nivel de utilidad 2. ¿Ah? Tengo la canasta A. ¿Sí? La canasta C. Y la canasta B. Y por lo que vimos recién, al inicio de la clase, ¿se acuerdan cuando veíamos la canasta J y la canasta K? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que pasar que las dos canastas, la canasta J y la canasta K que teníamos en aquel momento, eran indiferentes para el consumidor por estar en la misma curva de indiferencia. Bueno, veamos ahora. En este caso, ¿sí? La canasta A y la canasta B son para el consumidor indiferentes. ¿Ah? O sea, la canasta A es indiferente a la canasta B. Le da lo mismo. Le da el mismo nivel de utilidad. La canasta A y la canasta B. Y también, porque ya la canasta A y la canasta B están en la misma función de utilidad, están en U1. ¿Ah? Ahora, si yo analizo, ahí está, A y C, como decía la compañera, la canasta A es indiferente a la canasta C. ¿Ah? Porque están en la misma curva de indiferencia. Ahora, si A es indiferente a B y A es indiferente a C, entonces por transitiva yo podría decir que B es indiferente a C. ¿Y eso es cierto? No, porque son No. distintas utilidades. Ahí no se está. cortarían, porque curvas como que la son. hace anula, ¿no? Ahí está. No son indiferentes. No son indiferentes, perfecto. Porque lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Fíjense que la canasta B tiene esta cantidad de Q1 y la canasta C tiene esta cantidad del bien Q1. Tiene más de uno de los bienes. Y el consumidor siempre va a preferir canastas que tengan más bienes. O sea que ya estamos viendo acá gráficamente que esto no se puede dar. ¿Ah? O sea que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. ¿Ah? ¿Les quedó claro gráficamente? En realidad les hice grafiquito para que les quedara clara por qué se da esa propiedad de las curvas de indiferencia que no se cortan entre ¿Puede sí. repetir por qué no se pueden cortar, profe? Sí, no se pueden cortar por este hecho, ¿no? Porque si no yo tendría que canastas como B y C tendrían que ser indiferentes entre ellas y no es cierto. ¿No? No es cierto porque si uno mira la composición de esas canastas, supongamos, justo me quedó en el mismo punto de Q sub 2, pero en Q sub 1 veo claramente que las cantidades de Q sub 1 en la canasta C
son mayores a las cantidades de la canasta de consumo del bien 1 en la canasta B. Y como el consumidor siempre busca consumir más, ¿sí? La utilidad que le está dando la canasta C es mayor, no es la misma. No. Las dos cantidades son mayores. Sí, fíjate que Q sub 1 en C es mayor a Q sub 1 en B. Sí, lo mismo para Q2. Claro, No, son iguales. en Q sub 2 justo, porque por eso les decía, justo me quedó el mismo. Pero fue coincidencia nada más. ¿Sí? Bueno. O sea que la primera propiedad es que son decrecientes de izquierda a derecha. La segunda propiedad de las curvas de indiferencia es que no se cortan entre sí. ¿Ah? La tercera propiedad de las curvas de indiferencia es que no cortan los ejes. Esto quiere decir que yo no voy a tener una función de utilidad así. ¿Ah? ¿Por qué no voy a tener una función de utilidad así? Porque lo que supone esta teoría, esto es Q sub 2 y esto es Q sub 1, lo que supone esta teoría es que los bienes no son sustitutos perfectos, ¿sí? O sea que yo puedo consumir 0 de 1 y todo del bien 2. Esta teoría neoclásica lo que me dice es que los bienes no son sustitutos perfectos. No se sustituyen perfectamente entre sí, ¿sí? Si yo supongo que estoy consumiendo azúcar y café, ¿sí? Y me gustan las combinaciones de los dos, las distintas combinaciones de los dos, no, el consumir todo en café y 0 de azúcar no es una posibilidad porque no sustituye el azúcar al café y viceversa. ¿Puede darse en el caso de la carne blanca con la carne roja? Bueno, ahora después cuando avancemos un poco más en esta parte, van a ver cuáles los Esos gustos, son ¿no? sustituyos. Si se sustituyen o no, ahí está. Eso depende del tipo de bien y depende de los gustos del consumidor también, ¿no? Porque puede ser un sustituto. Que con la función de utilidad sí son sustitutos perfectos. No se cumple la condición de sustitutos perfectos. Esto quiere decir que nunca voy a tener una canasta que tenga 0 de un bien. Esta es una propiedad de las funciones de indiferencia, ¿ah? De la función de utilidad. Claro, Nunca, aunque sea un mínimo tenés que tener. nunca corta los ejes. ¿Ah? Va a tener esta forma. Nunca corta los ejes. Yo les puse el ejemplo para mostrarles que si corta los ejes, estaría permitiendo que los bienes sean sustitutos perfectos, y eso no está permitido en la teoría. ¿Ah? La cuarta propiedad es que son convexas. ¿Ah? Y esta propiedad está asociada a la utilidad marginal decreciente. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta propiedad? Que cuando consumo mucho de un bien y poco del otro, cuando tengo funciones convexas, ¿sí? Voy a estar dispuesto a sustituir mucho del bien que tengo abundante por una unidad del bien escaso. Esperen. Voy a tener Q sub 2 y acá Q sub 1, ¿sí? Y voy a tener funciones de indiferencia, de utilidad, que van a ser convexas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo consumo mucho de un bien, ¿sí? Por ejemplo, estoy en este punto, ¿sí? Para obtener una unidad adicional del bien escaso, ¿sí? O sea, yo tengo, en esta canasta tengo mucho del bien 2, es el bien abundante, y poquito del bien 1. ¿Ah? La función de utilidad es convexa porque permite decir que para aumentar en una unidad el bien escaso, yo renuncio a mucho del bien abundante. ¿Ah?
lo cual es lógico. Ahora, si yo tuviera una función que fuera cóncava, al origen, vamos a suponer algo así, en este punto, por ejemplo, si estoy en este punto, para aumentar una unidad del bien escaso, miren, yo estoy dispuesto a renunciar poquito del bien abundante. Y eso es poco intuitivo, es contraintuitivo de alguna manera, ¿sí? Porque el consumidor lo que va a estar dispuesto a hacer es renunciar, ¿sí? Renunciar más al bien que es abundante para obtener una unidad adicional del bien escaso. ¿Eso qué es lo que me está queriendo decir? Que las funciones de utilidad sean convexas, o las curvas de diferencia sean convexas, que hay una mayor valoración de los bienes escasos. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Entonces, esto lo tienen en el libro, pero es intuitivo. Suponer que, bueno, si yo tengo un bien que es abundante, entonces voy a estar dispuesto a dar mucho de ese bien para obtener una unidad adicional del bien escaso. ¿Ah? Esto está asociado a la utilidad marginal decreciente, porque ¿qué dice la utilidad marginal decreciente? Que a medida que yo aumento y aumento y aumento mi consumo de un bien, la utilidad que me da ese bien que consumo mucho en la última unidad, es cada vez menos. ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, un día de mucho calor, que bueno, tienen sed, necesitan Coca-Cola. Bueno, ¿cuál es la utilidad que les da el primer vaso de Coca-Cola? Bueno, la utilidad que les da el primer vaso de Coca-Cola es muy alta. Cuando tomo el segundo vaso de Coca-Cola tengo menos sed, la utilidad que me da ese segundo vaso de Coca-Cola es un poco menor. Cuando tomo el tercer vaso de Coca-Cola, la utilidad que me da ese tercer vaso de Coca-Cola es menor. Si tomo 10 vasos de Coca-Cola, ¿cuál es la utilidad del vaso 10? Bueno, la utilidad del vaso 10 es muy chiquita. Entonces, yo estaría dispuesta a cambiar mucho de ese bien abundante que tengo Coca-Cola por un bien del que tengo poco. ¿Ah? Eso es muy intuitivamente y en un ejemplo muy sencillo, visto este concepto que es muy complejo, que es la utilidad marginal decreciente. Es ¿Les como queda si claro, tuviera Juliana? rendimiento decreciente, ¿no? ¿Cómo? Es como si tuviera rendimiento decreciente. Ahí está. Es lo mismo, ese es el concepto de utilidad marginal decreciente, ¿no? A medida que yo aumento y aumento y aumento mi consumo, la utilidad que me está dando es decreciente, cada vez es más chiquita. Entonces estoy dispuesta, por eso las funciones las funciones de utilidad son convexas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El consumidor está dispuesto a dar mucho del bien abundante por una unidad adicional del bien escaso, o sea, valora más el bien escaso. Bien. Bueno, esa es la cuarta propiedad. La quinta propiedad es que el mapa de indiferencias es denso. El mapa de indiferencia es denso, no lo escribo todo. ¿Qué quiere decir que el mapa de indiferencia es denso? Bueno, ahora voy quedando con menos espacio acá abajo. Quiere decir que siempre, entre una función de utilidad y otra, siempre voy a encontrar otra. ¿Ah? Entre esta función de utilidad y esta siempre va a haber otra. Entre esta y esta siempre va a haber otra. O sea que hay Y infinidad. así sigo. Es el mapa de O sea, que son funciones infinitas las funciones de utilidad. es denso. Siempre encuentro una. Siempre, siempre, siempre. ¿Ah? Bueno, la sexta propiedad. O sea que podemos llegar a tener un Sí, montón de curvas. Sí, sí, exactamente. La sexta propiedad es que la utilidad aumenta. Esto es muy importante. La utilidad aumenta cuando me alejo del origen. Del origen, bueno, no me da. ¿Ah? La utilidad aumenta cuando me alejo del origen.
Profe, eso es cuando se traslada a la derecha, ¿no? Claro, o sea, vos tenés este mapa de función de indiferencia, suponamos, así, 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 ¿no? Entonces, disculpen. Bien. Esta es mis funciones, mis curvas de indiferencia, ¿no? ¿Qué va a hacer el consumidor? El consumidor siempre va a elegir, siempre va a preferir la función de utilidad que esté más alejada del origen. ¿Sí? O sea, lo que me dice la sexta propiedad es que la utilidad aumenta cuando me alejo del origen. ¿Qué quiere decir eso en términos gráficos? Que el consumidor siempre va a preferir la utilidad que esté más alejada del origen. ¿Ah? Profe, te me trancaste ahí. O sea, como estabas hablando de utilidad, la 6. Bien. Lo que dice la propiedad 6 de las funciones de indiferencia es que la utilidad aumenta cuando me alejo del origen. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor va a preferir siempre la curva de indiferencia que esté más lejos del origen. ¿Ah? O sea, él es un... Ahora lo vamos a ver cuando veamos la relación de la elección del consumidor, ¿no? Que busca el consumidor es racional y es maximizador. O sea, va a tratar de maximizar su nivel de utilidad. Lo que me está diciendo la sexta propiedad es que la utilidad aumenta cuando me alejo del origen. O sea, el consumidor va a tratar de estar lo más lejos del origen posible. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver bien. Pero cuando me alejo de él. Origen, perdón, que no Gracias. No, de nada. Bueno, y la última propiedad que tienen las curvas de indiferencia es que el consumidor las puede ordenar. ¿Ah? ¿Ah? Eso porque se basa en cómo lo disfrutan, ¿no? Claro, O sea, eso es lo que está diciendo, que el consumidor puede ordenar sus preferencias, ¿sí? Las puede ordenar de una manera, estamos hablando ahí en una escala ordinal y no cardinal, pero bueno, lo importante es que ustedes se entienda que el consumidor puede ordenar sus preferencias. ¿Ah? Eso es porque se toma en cuenta los gustos, ¿no? Lo que Claro, decía al sí, principio. sí. Sí, eso porque la función de utilidad tiene en cuenta los gustos y bueno, eso le permite al consumidor, esa es otra propiedad de las funciones de indiferencia, y es que el consumidor puede ordenar esas preferencias con esta escala ordinal. ¿Ah? Bueno, estas son las propiedades, ustedes las tienen en el teórico, pero bueno, las quería ver, cualquier duda que tengan, me preguntan. Y vamos a ver ahora la elección del consumidor. Bueno, como les decía recién, la elección del consumidor se basa en que el consumidor es un agente racional, ¿no? O sea que lo que va a tratar de hacer es maximizar, ¿sí?, su nivel de utilidad, ¿m? Pero, vamos a ver entonces, elección del consumidor. Es un agente racional, como les decía, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer es maximizar su nivel de utilidad, pero ¿sujeto a qué? ¿Sujeto a qué les parece? Él va a tratar de maximizar su nivel de utilidad ¿sujeto a qué? A su ingreso. Ahí está, sujeto al ingreso y a los precios de los bienes, ¿sí? O sea que gráficamente lo que vamos a... Gráficamente lo que vamos a tener en la elección del consumidor, ¿sí?, va a ser
la recta de balance, que fue lo que vimos la clase pasada, y vamos a tener un mapa de curva de indiferencias que es denso, ¿sí? Como vimos recién, que siempre vamos a poder encontrar. 1, y donde vamos a tener canastas, como la canasta B, la canasta F, la canasta O. Profe, Es el punto de equilibrio, la canasta O. una pregunta. Perfecto. Y D. Un segundito. ¿Quién me está hablando? ¿Marina? Marina, sí. Sí, decime. Ahí sí se puede cortar la curva de utilidad, de indiferencia, perdón, con la recta de balance. Sí, perfecto. Lo que no se pueden cortar entre sí son las curvas de indiferencia. ¿Vieron? O sea, yo tengo estas 3 curvas de indiferencia que cumplen las propiedades. O sea, las curvas de indiferencia acá en la teoría del consumidor tienen que cumplir estas 7 propiedades. Tienen que cumplir sí o sí esas 7 propiedades que vimos. ¿Ah? Aquí lo que vemos que se corta es la recta de balance con la función de utilidad. Eso es otra cosa, eso sí se puede, como decía Marina. ¿Ah? Bien, gracias, profe. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser, como decía recién el compañero, la decisión óptima del consumidor o el equilibrio? ¿Dónde lo voy a encontrar? En la intersección. ¿Dónde? En Claro, la porque se intersección de gastaría la todo. recta y la curva. Ahí Entre está. la curva. Lo que va a hacer el consumidor es tratar de llegar a la curva de indiferencia que esté más alejada del origen, pero sujeto a que tiene esta restricción presupuestal. Y con esta restricción presupuestal, ¿cuál es la función de utilidad más lejana al origen que puede alcanzar? La función más lejana al origen es esta. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista gráfico, el óptimo del consumidor lo encuentra cuando la recta de balance y la curva de indiferencia se hacen tangentes. ¿Sí? O sea, son tangentes, se tocan en un punto. ¿Ah? Esa es la curva de indiferencia que le va a permitir al consumidor. ¿Puede repetir, profe? Sí, claro. Gráficamente, ¿cómo encontramos el óptimo del consumidor? Gráficamente lo encontramos viendo la curva de indiferencia, ¿sí? Que está más lejos del origen, pero sujeta a esta restricción presupuestal. ¿Y cuál es la curva de indiferencia que yo puedo alcanzar con la más lejana del origen con esta recta de balance? Bueno, la más alejada del origen que puedo alcanzar es la que se hace tangente a la recta de balance. O sea, cuando la recta de balance y la curva de indiferencia se tocan en un punto, ¿sí? Entonces, bueno, ese punto de tangencia, ¿sí? Cuando se da esa igualdad entre las pendientes. O sea, ¿qué quiere decir que dos funciones son tangentes? Son tangentes cuando tienen igual pendiente, ¿no? Entonces, matemáticamente, por lo que vimos recién y lo que vimos en la clase pasada, ¿qué es lo que tiene que pasar en el óptimo del consumidor? La tasa marginal de sustitución debe ser igual a la de precios relativos. Exacto. Como nos dice Marina, lo que va a pasar matemáticamente, lo que tiene que pasar en el óptimo del consumidor es que la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, sea igual a la relación de precios relativos, que es la pendiente de la recta de balance. ¿Ah? ¿Por qué puntos como C y como D no van a ser el óptimo? ¿Qué les parece? Porque no gasta todo su dinero, profe. No brindan la máxima utilidad, como en el punto de equilibrio. Ahí está. En el punto C y en el punto D sí se están gastando todo su ingreso, porque vieron que son puntos que están sobre la recta de balance. ¿Ah? Pero en esos, yo podría obtener un nivel de utilidad mayor, ¿sí? Al que tengo en el punto D. ¿Ah? O si lo quiero ver desde otra manera, ¿cómo son las pendientes? Las cantidades son mayores.
Fíjense que la pendiente de la función de utilidad acá es esta, y la pendiente de la recta de balance es así, ¿no? O sea que no son tangentes. No se está cumpliendo la condición de que la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación de precios. Claro, ahí se cortan. Sí, acá se corta, pero no ese es el problema. El problema es que las pendientes no son iguales. ¿Sí? O sea, no se está cumpliendo que la tasa, ahora lo marco un ejemplo para que lo vean. La tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios relativos, ¿se acuerdan? Esta es la condición de óptimo. ¿Ah? Esto asegura, esta es la pendiente de la función de utilidad, y esta es la pendiente de la recta de balance. En el óptimo, ¿sí? En el óptimo, estas dos pendientes tienen que ser iguales, y esto es lo que pasa en el punto O. ¿Ah? Porque tiene la misma inclinación a eso, lo que se refería. Exactamente, lo que dice el compañero. Tienen la misma pendiente, la misma inclinación. El punto D y el punto C, ¿sí? La canasta C y D, son canastas donde las pendientes no son iguales, ¿sí? O sea, esto, la tasa marginal de sustitución, no es igual a la relación de precios en el punto D, y tampoco es igual en el punto C. Ahora, déjenme ver un ejemplo para que les quede más claro. Sí, ¿qué me ibas a decir? Que también o sea, la curva C, D, digamos, no cumple la propiedad de que esté lejos del origen tampoco. Ahí está, esa es otra forma, como dice la compañera, de ver, ¿no? ¿Por qué no va a ser? Porque yo puedo, con este nivel de ingreso, con esta recta de balance, yo puedo alcanzar otra función de utilidad que está más lejana del origen. Entonces no es lógico que esté en un punto como D o un punto como C. ¿Ah? Pero si lo quiero ver matemáticamente, bueno, primero, antes de ver el ejemplo, a ver, así intuitivamente, gráficamente, ¿se dan cuenta por qué no pueden ser los puntos D y C? ¿Por qué no pueden ser óptimos? Es que si se cortan no tienen la misma pendiente. Ahí está. ¿Ah? O sea, va a tener que ser la misma pendiente. Aparte necesita solo, por ejemplo, con, no sé, la curva 1, la que tiene el punto C y D, ahí tendría dos bienes del bien 1 y dos del 2. No sé si me explico. No te Pero quiere decir que está gastando todo su dinero y alcanzando el máximo de utilidad. ¿Puede ser? Sí, es como dice Gonzalo, o sea, por ejemplo, en el punto D, él está gastando todo su ingreso, ¿sí? Pero no está alcanzando el máximo nivel de utilidad, porque él podría estar en la siguiente curva de indiferencia que le da mayor utilidad. ¿Se entiende? Porque vimos... ingresos. O sea, bien. tiene que tener un préstamo. Claro, porque hay mayor cantidad. Claro, él está obteniendo, en la canasta D, él está gastando todo su ingreso, porque está sobre la recta de balance. Pero no está obteniendo su máximo nivel de utilidad, porque ¿qué vimos recién? Vimos que el consumidor siempre va a tratar de estar lo más lejos posible del origen. ¿Sí? O sea que con este ingreso, con esta recta de balance, podría alcanzar la siguiente curva de utilidad, donde tendría un mayor nivel de utilidad. Y esta teoría supone que el consumidor es maximizador, es racional, trata de estar lo más lejos posible. O sea, siempre gráficamente, y ahora vamos a la matemática, gráficamente el óptimo lo encuentro cuando la recta de balance se hace tangente a la curva de indiferencia. Eso es que se tocan en un punto. Eso quiere decir que sus pendientes en ese punto son iguales. ¿Ah? Y vamos a eso ahora matemáticamente, a verlo matemáticamente. La elección del consumidor, matemáticamente, va a ser que la derivada de Q1 con respecto a Q2, que fue lo que vimos recién, en
la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Va a tener que ser igual a la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la recta de balance. ¿Sí? Esto en función de utilidad ¿sí? O sea, hacer la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la función de utilidad tiene que ser igual a la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la recta de balance. ¿Esto qué es? Esto es la tasa marginal de sustitución. ¿Y esto qué es? Esto es la relación de precios relativos, ¿se acuerdan? Menos P sub 2 sobre P sub 1. Profe, o sea que la derivada de Q sub 1 sobre la derivada de Q sub 2 es igual en la función de utilidad a la derivada de Q sub 1 sobre la derivada de Q sub 2 que en la recta de balance. Claro, esta es la condición de óptimo. Para que estemos en el óptimo, la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la función de utilidad, ¿sí? Que es la tasa marginal de sustitución, tiene que ser igual a la derivada de Q1 con respecto a Q2 en la recta de balance. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Esta es la pendiente de la función de utilidad y esta es la pendiente en la recta de balance. O sea, vimos gráficamente que para que yo estuviera en el óptimo, tienen que ser tangentes. ¿Sí? Tienen que ser tangentes. Eso lo vimos gráficamente. Ahora, eso matemáticamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para que dos funciones sean tangentes, sus pendientes tienen que ser iguales. Esta es la pendiente de la función de utilidad, que es la tasa marginal de sustitución, y esta es la pendiente de la recta de balance, que es la relación de precios relativos. Y esta es la condición de óptimo en términos matemáticos. ¿Se entiende? Yo veo lo mismo, profe, no lo voy a mentir. ¿Cómo? Sí, se entiende. Bien. O sea que eso se hace cuando tenemos esta gráfica que usted acaba de explicar, para saber el óptimo. Sí. Es cuando utilizamos las dos funciones, digamos. Las dos pendientes. Exactamente. O sea que esta es cómo encontrar el punto óptimo del consumidor. ¿Sí? Para esto empezamos nosotros la clase pasada viendo que necesitábamos dos herramientas de análisis. Uno que era la recta de balance, que la vimos la clase pasada, que es esta, ¿sí? Y hoy vimos la segunda herramienta de análisis que necesitamos en la teoría del consumidor, que es la curva de indiferencia. ¿Ah? Analizamos las dos herramientas. Ahora dijimos, bueno, ¿cómo encuentro cuál es el óptimo del consumidor? Bueno, el óptimo del consumidor gráficamente lo encuentro cuando la recta de balance se hace tangente a la curva de indiferencia. ¿Ah? Bien, eso gráficamente. ¿Cómo explico eso matemáticamente? Bueno, matemáticamente quiere decir que la pendiente de la función de indiferencia, de la curva de indiferencia, tiene que ser igual a la pendiente de la recta de balance. ¿Qué es la pendiente? Es la derivada de la función de utilidad y la derivada de la recta de balance. Nosotros lo calculamos hace un ratito. La derivada de esto es la tasa marginal de sustitución. Y la clase pasada calculamos la derivada de la recta de balance. Me dio la relación de precios relativos. ¿Ah? Y esta es la condición de óptimo del consumidor. El consumidor llega al óptimo cuando se da esa condición. ¿Ah? En el ejemplo que veíamos recién, nosotros teníamos la tasa marginal de sustitución, nos dio menos 2 Q1 sobre Q2. ¿Ah? Esto tiene que ser igual a menos P sub 2 sobre P sub 1. Eso es la condición de óptimo del consumidor. ¿Qué es lo que quiere decir en términos económicos esto? Quiere decir que
lo que está dispuesto a cambiar, o sea, a entregar del bien 1 un consumidor para obtener una unidad adicional del bien 2, de manera de tenerla, de manera de que su utilidad permanezca constante, tiene que ser igual a lo que está dispuesto a conceder del bien 1 ese consumidor para obtener una unidad más del bien 2, de manera que su ingreso lo esté gastando en su totalidad. ¿Sí? Eso es como se lee económicamente esta condición de equilibrio. ¿Ah? O sea, el equilibrio implica que la relación de intercambio entre los bienes que el consumidor está dispuesto a realizar de forma de mantener el mismo nivel de utilidad coincide con la relación de intercambio de bienes en el mercado, ¿ah? Que es los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el consumidor no tiene incentivos a moverse de este punto que es el equilibrio. No tiene ningún incentivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que está dispuesto a dar del bien 1 para consumir una unidad más del bien 2, manteniendo su nivel de utilidad, es igual a lo que tendría que dar del bien 1 para obtener una unidad del bien 2, gastando todo su ingreso. Como esas dos cosas son iguales, él no tiene ningún incentivo a moverse de este punto, y por lo tanto ese es el óptimo. Veamos un ejemplo en el que eso no se da. A ver si nos queda un poquito más claro. Supongamos que no se cumple esto, y que yo tengo que P sub 2, perdón, P sub 2 sobre P sub 1 es 0,5, ¿sí? Y que la tasa marginal es menos, si es negativo, y que la tasa marginal de sustitución es menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que yo, para obtener una unidad adicional del bien 2, ¿sí? Lo que tengo que hacer es bajar en 0,5 unidades del bien 1. ¿Eso para llegar al óptimo? Sí, o sea, en el óptimo se va a cumplir siempre que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios. ¿Ah? Precio relativo. Veamos un contraejemplo, veamos cuando esto no se da. Fíjense que esto es. Bien. Esto es menos 0,5 y esto es menos 1. O sea, son diferentes, ¿no? O sea, no se está dando. Veamos qué pasa cuando no se da esta condición. Cuando no se da esta condición, por ejemplo, en este caso, bueno, la relación de precios relativos lo que me dice es que para tener una unidad adicional más del bien 2, yo tengo que bajar en 0,5 unidades del bien 1. ¿Ah? ¿Qué me dice la utilidad? ¿Qué me dice de la tasa marginal de sustitución? Que con una unidad adicional del bien Q2, ¿sí? Yo tendría, en realidad, esto bajaría en una unidad de Q1, ¿sí? Porque es 1 a 1. ¿Ah? Entonces, si yo subo una unidad del bien 2, ¿sí? Y me da la misma utilidad que el bien 1, pero estoy bajando 0,5 el bien 1, ¿qué está pasando con la utilidad total? No está obteniendo el máximo de su utilidad. Claro, él podría tener, si se pasara a este punto, tendría más utilidad, ¿sí? Porque solamente tiene que bajar en 0,5 en una unidad, media unidad del bien 1, ¿sí? Y él está teniendo más utilidad por eso. Entonces, él tiene incentivos a moverse de este punto. ¿Ah? En todos los puntos donde no se iguale la tasa marginal de sustitución con la relación de precios, el consumidor va a tener incentivos a moverse porque va a estar mejor. ¿Se entiende? Entonces, esa es la condición de que para que el consumidor no tenga incentivos a moverse, siempre tiene que estar
siempre tiene que ser igual la tasa marginal de sustitución a la relación de precios. Igual la clase que viene vamos a retomar desde este punto, porque hemos visto un montón de conceptos. ¿Tá? Yo lo que les voy a pedir es que vean el ejercicio, o sea, la parte 2 del seminario 1, el ejercicio 1, que es su utilidad, que lo piensen, la parte 3 y la parte 4, y los vamos a hacer mañana en clase. ¿Ah? O sea, retomamos Profe. acá. Un segundito y ya te doy la palabra, Marina. Retomamos acá No se y entendió. hacemos el ejercicio 1 del seminario 1. Lo habíamos empezado la clase pasada. Vamos a hacer la parte 2, ¿ah? que es ver el gráfico. La parte 4. ¿Ah? Y bueno, también vamos a hacer la 5, pero que vean 2, 4 y 5. ¿Sí? Van a tener que hallar ahí la tasa marginal de sustitución, hacer todas las derivadas que vimos hoy. Así que bueno, si tienen alguna duda, mañana igual lo vamos a hacer, pero ahí vayan repasándolo por las dudas. ¿Bien? Profe, ¿puede repetir eso que, o sea, cómo lo escribió? Porque no se ve bien. Ah, sí. ¿Cuál? ¿Esto acá? No, lo último que hizo. Ah, lo último les di un ejemplo, que lo vamos a retomar mañana igual, donde los precios relativos son menos 0,5 y la tasa marginal de sustitución es menos 1. ¿Ah? Pero igual retomamos este análisis mañana. ¿Ah? Y vean, lo que me están preguntando en el chat, vean, el del seminario 6, el ejercicio 1, la parte 2, la parte 4 y la parte 5. ¿Ah? Mañana es lo que vamos a hacer en la clase. Arrancamos con eso y seguimos. La clase pasada la va a subir con esta. Sí. Ahí les voy a subir las dos clases. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda? No, Las voy a subir. profe, Subo las todo dos impecable. clases.